de Pyromania Medios, mi nombre es Abril Grago y hoy estamos con una súper invitada de honor. Estamos con la súper pianista, psicóloga, compositora argentina. Ella es Laura Vázquez. Bienvenida, ¿cómo estás? Es un placer tenerte Hola, aquí desde Argentina para México. hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá la super. Acá está la super. Muy contenta de estar acá. Muy contenta. Súper, y bueno, hablando de tu trayectoria musical, pues has colaborado con muchos grandes artistas como Nacha Guevara, Fito Páez, Julieta Venegas, pero queremos conocer al artista que eres tú. Queremos saber quién es Laura Vázquez. Bueno, la artista siempre estuvo entrelazada con la sesionista. Yo empecé a tocar el piano muy chiquita, a los 10 años, y nada, hice la carrera clásica, soy concertista de piano, bueno, todo eso. Pero a la vez, cuando era muy chiquita, tipo 16 17 empecé como también a meterme en este mundo de las canciones y de sacar música. Entonces como que tengo toda la parte técnica que viene del clásico, pero a la vez todo lo popular o lo que sea, que es la otra música, digamos, no académica. Entonces, bueno, tal vez por eso empezó a llamar la atención de personas que me empezaron a convocar como para esto del sesionismo. Paralelamente a esto de ser sesionista, que es algo con lo que me he ganado la vida y que es fantástico, porque son trabajos así que son, nada, muy especiales. Yo siempre fui haciendo mis canciones desde siempre fui haciendo mis canciones, fui sacando mis discos, el primer disco llegó bastante tarde, pero las canciones venían de antes, pero bueno, hasta que me animé a sacarlas hacia afuera, que es este disco Vértigo, que un poco salió cuando empecé con Fito también. Y así siempre fue paralelamente mis canciones. em, y lo otro, ¿no? Lo de sesionista. Y bueno, desde que empecé a hacer canciones hasta ahora, bueno, acabo mi última canción la hice hace 4 meses, porque es una canción que hice para una obra de teatro. Eh, Todo el tiempo estoy atravesada por lo que voy viviendo, por lo que me pasa, por lo que veo, y bueno, y todo eso ha ido cambiando. El otro día una directora que me está ayudando con este espectáculo biopiano que vengo a presentar acá, que es un espectáculo que está en el medio entre la música y el teatro, porque también hay mucho de historias, hay mucho del guión del espectáculo enlazado con las canciones, ¿no? Me decía que yo hago música de protesta feminista. Me dice, tus canciones son canciones de protesta feminista. Me gustó esa definición porque me doy cuenta que yo desde mi lugar siempre protesté en realidad por lo que es ser mujer en este mundo, bueno, primero del rock, que había muy poco lugar, solo para las coristas tal vez, pero era como una figurita, ¿no? Como una cosa, o sea, yo me metí en el mundo de los que tocan, ¿no? De tocar con. Y bueno, es un mundo complejo para una mujer, y más hace 20 años, 30 años directamente, sigue siendo igual, pero antes era como muy tremendo. Así que siempre fue mi mirada, esa mirada, ¿no? La mía, como ese lugar. Eh, Así que, bueno, no sé si con esto te cuento un poco más del artista Y o qué claro, más quieres saber de. bueno, entonces ¿consideras que dentro de la trayectoria que has tenido, alguno de los obstáculos ha sido el hecho de ser mujer, el hecho de tener que demostrar que tienes el talento para estar donde estás? Absolutamente, o sea, nosotros tenemos que demostrar, digamos, yo siempre digo como que en una banda puede haber sesionistas hombres mediocres, ¿no? Que toquen más o menos. Pero si hay una mujer, tiene que ser virtuosa, tiene que estar buena, tiene que estar ahí adelante mostrando, o sea, como que se le pide todo, como que es mucho más exigido. De hecho, porque hay mucho menos. O sea, si te pones a mirar canales de música o miras las bandas, vas a ver que es 90% hombres y como un pequeño porcentaje. Entonces, esas que están ahí,
Uf, bueno, tienen que demostrar todo. Y además lo que te digo, estar buenas, estar ahí adelante. Bueno, yo ahora que me voy poniendo vieja, el tema que tengo que sesionistas viejas no hay. Yo hablo mucho de la palabra vieja, trato de desestigmatizarla porque para mí, vieja, niño, joven, no me importa realmente, porque viste, a veces te dicen, no, no estás vieja, bueno, o sea, no, no es un valor en sí mismo ser vieja o joven o lo que fuera. Pero si tú ves también, es muy poco lo que hay de sesionistas mujeres grandes arriba del escenario también. Entonces, bueno, esas son cosas que, o sea, he ido padeciendo distintas cosas a medida de distintos momentos de la vida, ¿no? Como... Y bueno, y desde ese lugar también yo he tenido mucha suerte, o sea, yo me acuerdo que hace muchos años, o hace unos 20 años, antes que explote el movimiento feminista que en Argentina empezó fuerte, fuerte en el 2016, yo empecé a militar fuerte y como que a mí se me abrió mucho la cabeza de muchas cosas que no me había dado cuenta antes, ¿no? Porque yo fui una privilegiada realmente, pude estar en unos lugares verdaderamente espectaculares, pero... no me quedo en decir, bueno, si tú tocas bien puedes llegar, o sea, yo no me quedo en ese lugar porque no es así, o sea, porque bueno, tuve suerte o fue una cosa muy, muy fortuita del destino, pero, y yo también en algún momento cuando era chica pensaba, bueno, soy la única, no, debe haber un montón más. Lo que pasa que es muy difícil acceder. Así que, sí, sí es diferente el camino. Es totalmente diferente el camino. Claro, y aparte pues todo el talento que tienes y pues por ejemplo la canción de IEA que habla precisamente de lo que nos estás contando, tanto pues es Sí, difícil la palabra vieja, es más fácil ser, sí. ah, Joven. ajá, o Joven está como sobredimensionado, es hermoso, joven, qué sé yo. También los jóvenes tienen mil rollos, o sea, es una etapa de la vida difícil también, no sé, como que está muy estigmatizado ser viejo, ¿no? Porque también uno asocia viejo con que ya no puedes hacer nada, que te ponen a un costado y que te ralían. Sí, esa canción llega justamente apareció como cuando empecé en esto a militar y como a... Porque yo toda mi vida había pensado, ¿qué voy a hacer cuando sea vieja? Porque mujeres viejas arriba del escenario, salvo que seas una gran front girl, líder de algo, pero como sesionista o así, como que se pone más difícil, ¿no? Siempre había pensado que iba a pasar cuando fuera vieja. Y esa canción apareció así, también leyendo un libro, una antropóloga brasilera maravillosa decía que es muy difícil ser viejo en este mundo, pero más difícil es ser vieja. Leí esa frase y bueno, es de esas canciones que me aparecieron así todas enteras. Y esa es una canción que yo quiero mucho porque es una canción en la que nombro a todas mis mujeres, a mis abuelas, a mis tías y a mi mamá. Es muy emocionante para mí esa canción porque primero nombro a las que me marcaron en mi filosofía, que son María Elena, Alfonsina, Pizarnik, Sor Juana y Simón de Beauvoir. O sea, primero nombro a ellas. Y en la siguiente estrofa nombra a todas mis mujeres, ¿no? A mis tías, a mis abuelas. O sea que es como un homenaje a mis mujeres. Está muy dedicado a ellas porque siempre tuve muy, muy dentro como esa conexión con mis mujeres que me criaron, porque también si yo me quejo de lo que fue, imagínate lo que habrá sido hace 100 años, ¿no? Como que, o es como, bueno, siempre tuve mucho contacto con esto. Sí, esa canción es una canción que quiero mucho y particularmente en este espectáculo del viernes creo que voy a tener una sorpresa enorme porque María Emilia Martínez, que es bueno, la conozco porque tocaba con monocordio conmigo en flautista, que ahora está dirigiendo un coro que se llama La Coraza, que es un coro gigante de mujeres que cantan, que ayer fui al ensayo y me volví loca, de la energía, de la magia que traen todas esas mujeres, 80 mujeres cantando, es una cosa muy especial. Parece que puedo llegar a tener la visita de la coraza en mi espectáculo, así que estoy muy emocionada de esa situación. Me parece fantástico, o sea, sí, va a ser una fiesta para mí.
Sí, claro, este próximo 27 de junio en Ciudad de México, en el bar El Vicio, vas a estar Sí, presentándote, ¿no? sí, es el viernes 27, sí, en el Vicio. También va a haber otros invitados, va a estar, bueno, Marisol Gacé, Fernando Rivera Calderón, el señor González, Rafael González, que son mis amigos de cuando yo vivía aquí, ¿no? Eh, y cada uno va a venir a hacer algo. Para mí Oye, es hermoso eso. y vas a estar tocando temas desde tu primer álbum, que es Sí, Vértigo, hasta sí, Yeah. exactamente. De vértigo, de hambre, de una, de yeah, pero todo está entrelazado con también las canciones de los artistas que fui acompañando. Entonces es un espectáculo como entretenido porque tal vez yo paso por acá, toco tal cosa, o sea, hay un bloquecito de Fito, hay hasta un bloquecito de Arjona que antes porque bueno, fue un trabajo muy importante para mí, pero lo hago por una razón en especial. Vengan y van a ver por qué hago ese bloquecito pequeño. Entonces, eso todo se hilvana, canciones mías, las anécdotas, está todo así como muy hilvanado, es muy entretenido este espectáculo y nada. Y también las anécdotas también son entretenidas porque son reales, o sea, de cosas que me han pasado, de cómo fueron esos llamados de esos artistas, de en qué momento aparecieron de mi vida. Así que bueno, así es la onda. Claro, está interesante saber cómo es que llegaste ahí o ellos llegaron Claro, a ti. sí. Sí, sí, por eso le llamo biopiano, porque bueno, en Argentina no es que está de moda, pero hay mucho en teatro. Yo me muevo bastante en el mundo del teatro. Hace muchos años que hago dramaturgia con Andrés Binetti, después me metí a hacer bastantes músicas de obras de teatro. Siempre me llamó mucho desde muy chica el cine, me ha inspirado mucho más que la literatura a mí, desde muy chica, o sea, siempre todo lo que es este... Y bueno, y después el contacto con Nacha Guevara fue... Porque mucha gente me dice, ¿cómo te marcó Fito? Pues yo estuve muchos años con Fito, pero a mí la persona que más me marcó fue Nacha, porque cuando yo era muy chiquita, yo empecé a tocar con Nacha cuando tenía 20 años, y vi esa artista arriba del escenario, cómo hablaba los textos, o sea todo lo que pasaba en ese escenario que iba mucho más allá de las canciones. Y a mí eso me ha marcado mucho, 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 mucho. Y bueno, allí hay Vivi Telas es una gran directora argentina que tiene acuñado el término de biodrama. Biodrama, hay muchas obras de teatro allá en Argentina que son biodramas, o sea que es como la historia de alguien, ¿no? Como... eh, hay algunos muy conocidos, no sé, Imprenteros es una obra que ha trascendido muchísimo. Bueno, pero ahí me inspiré con decir, bueno, esto es mi biopiano, porque yo uso como línea para comunicar el piano, o sea, es desde que empiezo a tocar el piano no me corro mucho del eje, porque bueno, contar una vida también hay que elegir, porque cualquiera que cuente algo, viste, es muy extenso, ¿no? Entonces, mi hilo conector es el piano, que igual también yo toda mi vida estuve arriba del piano. De hecho, mira, ahí se ve el tecladito que me trajo mi queridísimo amigo Rafa González, que le dije, no sé cómo voy a hacer para estar 18 días sin un teclado. Me dijo, yo te llevo cuando llegues. Y así que bueno, me trajo ese tecladito porque también para ensayar de las cosas que van apareciendo y todo, pero no sé estar sin un piano adelante, o sea, toda mi vida lo que sea que haga, siempre tengo un piano adelante. Es mi forma de vivir ya. Es Y ya el parte de ti mate, el piano y piano. mate. Y bueno, podríamos decir que Biopiano sería como una pequeña biografía de tu trayectoria musical. Sí, 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 totalmente, sí. Y por ejemplo, también vemos una serie de piano karaoke en la Ah, bueno. que tienes temas de Charly García, Mercedes Bueno, Sosa. ¿También vendrán algo de eso? te cuento de eso, qué onda con eso. Mira, cuando empezó la pandemia, en el 2020, yo estaba por tocar, estaba súper expansiva en ese momento. Iba a tocar con 4 artistas en presentaciones de discos, todo bueno. Vino la pandemia en marzo, nos quedamos todos guardados, quietitos. Bueno, yo con mi piano y mi gato, y empezaron, qué sé yo, algunas amigas a decirme, ¿no me puedes pasar una pista porque que quiero cantar en mi casa tal cosa? Bueno, y yo les pasaba, yo tengo para grabar todo en mi casa, hacía la pista en mi casa y se las pasaba. Y un día se me ocurrió subir una a YouTube. Yo ni sabía usar YouTube, o sea, jamás en la vida, solo había subido un par de videos, clips.
Bueno, subí, creo que el primer tema que subí es un tema de Charlie, Cinema Verité me parece que es. Lo subí como para ver qué pasaba con las letras mal hechas. De hecho, la gente me escribe, llega tarde la letra. Yo no sabía ni cómo se titulaba, pero bueno, estaba aburrida, o sea, estaba ahí para eso. Lo subí y empecé a tener mucha repercusión. Me escribían por mensajes internos, gracias por subir esto, estoy en Alemania con mi hija y estamos cantando Charlie. Y entonces empezó a ser mi trabajo de pandemia y subí como 65 pianos karaoke, que la mayoría están hechos en pandemia. Después también seguí subiendo algunos, cuando tengo tiempo, que no tengo mucho trabajo, a veces hago alguno y lo vuelvo a subir, ¿no? Pero fue como lo que me mantuvo viva en pandemia y me conectó con el universo, o sea, recibía mensajes de todos lados. Y bueno, mucho Fito, mucho Charlie, bueno, las canciones que canta Mercedes Sosa, muchas cosas a pedido, a veces me escribían, ¿puedes subir tal cosa? Y bueno, y lo hacía y lo subía, así que eso fue, yo siento que eso fue, bueno, fue hermoso. También eso me trajo muchos alumnos de piano, todavía me sigue trayendo, porque allá los chavitos cuando quieren tocar un tema a lo mejor empiezan a buscar y encuentran mis karaoke que tienen bastantes vistas, entonces he recibido, sigo recibiendo muchos alumnos. En ese momento eran online, ahora doy clases presencial, por supuesto, ¿no? Pero también tengo online, me he quedado con varios alumnos online de Córdoba, de Rosario, que vienen a lo mejor una vez por mes a visitarme. Tengo una alumna, Juli, tengo, bueno, unas historias con los alumnos hermoso, y todo fue a raíz de todo esto de los karaokes. Sí, o sea, va a haber, de hecho... Lo que hay, porque bueno, por ejemplo, cuando hago el bloque de Fito, hago bloque, digo, porque es muy difícil elegir una canción de Fito. Entonces lo que yo hago es un medley con 4 pedacitos y junto 4 canciones, pues si no tendría, o sea, Fito es inabarcable, podés tocar todo el concierto de Fito. Pero por eso hago un pedacito para poder seguir adelante. Con Julieta lo mismo, hago un pedacito de una canción que también busco canciones que me sirvan para después lo que yo quiero contar. Eh, Así que sí, está todo ahí entremezclado. Claro, justo eso te iba a preguntar, ¿cómo hiciste la curaduría de los primeros temas del karaoke? No, bueno, los primeros eran lo que a ver, tendría que ponerme a mirar. Por ejemplo, hay un tema que tal vez no es el artista rockero que vos digas, uy, bueno, pero por ejemplo, Cuando nadie me ve, que es una canción de Alejandro Sanz, es una canción que yo la primera vez que, o sea, eran canciones que a mí me gustaban los pianos, básicamente. Porque bueno, tal vez Alejandro Sanz no es un artista así, qué sé yo, rockero, de los que yo tal vez hubiera escuchado, pero esa canción, desde el día uno que escuché ese piano, pim, pum, pim. Y dije, bueno, va este. Después, bueno, obvio, Fito y Charlie son porque me gustan. O sea, Charlie, yo no toqué con Charlie, a pesar que Charlie me buscó para tocar. Pero no toqué porque no me animé primero, no me animé a abordar tamaño personaje, porque, bueno, porque yo siempre, en esas épocas sobre todo era como bastante frágil en cuanto a mi ser. No era, lo único que sabía hacer era tocar el piano, pero después todo lo demás en la vida como que me costaba bastante. Entonces no me animé a abordar lo que iba a ser Charlie, que era toda una locura, un descontrol, un enloquecimiento. Pero bueno, Charlie es mi gran referente en el piano. Charlie es, yo digo que es como nuestro Beethoven. O sea, verdaderamente, ya más lo enseño, o sea, porque cada vez me vienen siempre alumnos para que le enseñe tal o cual canción, o sea, más me voy metiendo adentro de él y digo, wow, qué maravilla de pianista, o sea, qué de compositor, de mezclar mundos y todo. Y bueno, y Fito también, obvio, pero bueno, Charlie es más mi referente, así que de Charlie debe haber un montón, o sea, estoy tratando, tendría que haber abierto mi canal, porque este, tus videos acá van a aparecer. El hombre Pero, maravillas le decía a Fito. Bueno, le dice. ¿cómo? El hombre maravillas le decía a Charlie. Fito. Sí, 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 sí. Sí, Cinema Verité es la primera. Luego, mira, luego aparece Instantáneas, que es una canción de Fito que es muy linda. Que a mí, bueno, son las que a mí me van gustando, ¿no? Como, acá tengo una, por ejemplo, que se cuela, que es una Smile, que me la pidió alguien, ¿ves? Yo no hubiera tocado eso. Una amiga seguro me dijo, subí eso.
Después aparece una canción, mira qué loco, de Kate Bush, que esa es una canción que yo cantaba cuando era chica, porque también muchos me preguntan qué me inspiró mucho en la vida. O sea, a mí me acuerdo que cuando era chica alguien me mostró Kate Bush y dije, ¿qué es eso? O sea, me quedé muy impresionada con esa artista. Y bueno, ahí hay una canción, Cumbres Borrascosas, que es de Kate Bush, que es una maravilla total. Hay entremezclado cosas que a mí me gustan y cosas que me iban pidiendo, pero bueno, está entretenido la cantidad de videos que hay, Dios. Pero bueno, ahí siguen y siguen andando y la gente lo sigue escuchando. Es como que fue como mi aporte porque además están tocados con un amor. Muchas veces, ahora ya han cambiado las cosas. Y ya hay más gente, más artistas músicos buenos que hacen, que suben cosas, pero antes vos ponías un karaoke y era algo hecho como por una máquina muy, muy feo hecho. Y yo la verdad que toco eso como si estuviera tocando en River con Fit, o sea, no le escapo a nada cuando hago esas bases. Por eso también llamaron la atención, se ve en ese momento y empezaron a circular tanto, ¿no? Porque Eh, fue como de forma muy orgánica y natural y con el corazón. Sí, totalmente, sí, 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 sí. Y bueno, me platicabas que tienes cada vez más alumnos y alumnas y bueno, ha sido inspiración para muchas chicas también para comenzar a tocar. Y pues yo te quiero preguntar directamente, ¿quién para ti fue tu inspiración o tu primer acercamiento musical? Ya que me contaste que Bueno, empezaste muy joven. bueno, no puedo evitar nombrar a mi padre, que es un melómano loco. Mi papá no tocó ningún instrumento porque, bueno, era hijo de almaceneros, muy, muy humildes, hubiera querido tocar el violín, pero sí tenía una oreja privilegiada y él, yo nací, en mi casa la música estaba fuerte todo el día puesta y mi papá es un melómano muy sofisticado lo que escuchaba. Por supuesto, era música clásica que se llama, o sea, música académica, pero bueno, por eso no nombro a Charlie. O sea, sí tengo una mezcla en la cabeza porque estaba mi papá por un lado todo el tiempo escuchando su Beethoven, su Brahms, su Mozart, Bach, que son unas cosas muy enloquecidas, realmente las estructuras esas. Por otro lado, tengo una hermana bastante más grande que yo que escuchaba Beatles, entonces también yo escuchaba Beatles de chica, música brasilera, que en Argentina está bastante inmerso en toda la música brasilera y hay unos artistas espectaculares, muy sofisticados. O sea que yo nací escuchando muchas cosas diversas. Y ya después en mi adolescencia estaba Sui Generis, o sea, la primera banda de Charlie, entonces, en cuanto a las canciones y eso. Así que yo tengo muy abierto la oreja. Pero igual nunca abandono a los Bach, sobre todo los impresionistas, a ti, Debussy, Ravel. A mí el impresionismo en el piano sí me marcó bastante, ese estilo de acordes que no están en ningún lado, que no son ni mayores ni menores, ese estilo de música. Bueno, Charlie tiene una canción que se llama 20 trajes verdes, que creo que no hice, bueno, no es un karaoke porque es instrumental, pero sí la subí en mi Instagram, @Laura Ceci Vaz, si quieren, por ahí está subida, que está dedicada a Satie, porque Satie en su closet lo único que tenía era 20 trajes verdes. Eh, a mí ese tipo de armonías a mí me marcó mucho. eh, Así que bueno, no sé si te contesté, o sea, Sí, creo que bastante sí. Mm, interesante, pues desde lo La clásico mezcla. hasta lo de rock, ¿no? Como los Beatles. Y pues bueno, hablando de tus proyectos Divas de Diván, también son letras que pues hablan mucho en defensa de la mujer, o no en defensa, sino como tratando de buscar una equidad. Sí, sí, siempre. Bueno, Divas de Diván es un proyecto que adoro. Ahora cuando vuelvo a Argentina tenemos un concierto que se va a llamar Divas de Diván Grandes Éxitos el día 19 de julio, pero bueno, eso es en Argentina. Bueno, Divas de Diván nació como en el 2009, cuando yo me regresé de Argentina a vivir, de México a vivir a Argentina.
Y me reencontré con esta gran amiga mía del alma, Sandra Bailac, y nos pusimos a hacer algo juntas, porque hasta ese momento siempre habíamos hecho cosas, pero ella es una gran compositora, de hecho compuso para Diego Torres y hizo coros para todo el mundo allá, es una gran maestra de canto también, y yo también estaba con mis cosas, pero bueno, cuando yo volví dijimos, vamos a hacer esto juntas, y empezamos con este proyecto, que tenemos 2 discos. em, Sí, es un proyecto también entre el teatro y la música porque era muy interesante lo que hablábamos arriba del escenario. Tal vez era igual de interesante que las canciones. O sea, era cantar y hablar, cantar y hablar. Y con Sandra, bueno, trabajábamos mucho las relaciones, la dificultad de las relaciones sexoafectivas, ahora se podría decir, en ese momento poner las relaciones de pareja, lo complejo, bueno, un poco la histeria masculina, porque siempre se había hablado tanto de la histeria femenina. Hay una canción Misión Imposible que es muy graciosa, es como nuestro himno a la histeria masculina, ese que es divertida esa canción, o sea, como que al principio te llama, te busca todo, pero una vez que caes, ya después no existe más el personaje. Bueno, nada, como muy divertida. Nos hemos divertido mucho, hemos viajado, nos ha ido muy bien y luego Sandra se fue en el 2019 a vivir a Uruguay. Así que se detuvo un poco el proyecto. Pero ahora yo fui a visitar, o sea, siempre voy y ahora estamos por volver a tocar. Estamos recién rearmando para, bueno, vamos a hacer esta fecha el 19 y yo voy a ir allá y vamos a hacer una fecha allá, también en Uruguay. O sea, es un proyecto adorable porque además hacer algo con una amiga así es como algo increíble, ¿no? Como es extraordinario, es único, ¿no? La cosa de compartir todo, desde el antes del show, los ensayos, el terminar, el hablarse ese día, a la tarde. No, es como muy lindo todo. Eh, Y pues los temas, la lírica, como dices, los diálogos que tienen entre canción y canción son muy interesantes. Como en tu canción de Bella, lo que dice de que debería de ser la mujer en la sociedad, lo que, los estándares que nos piden como mujer, ¿no? Y Divas de Diván más o menos trata también. Bueno, Divas de Diván, nosotras tenemos canciones propias y también hacíamos Bella, hacíamos Hambre dentro del concierto y otro par de canciones de Sandra que son increíbles, Ojalá la la. Sí, tomábamos nuestras mejores canciones, o sea, las canciones que más nos podían servir para el espectáculo. Y sí, Bella para mí es como un himno de un deber que yo tuve toda la vida, porque mi mamá me decía, vas a ser la más linda, o sea, cuando era chiquita, iba a algún lugar, ponele. Era como algo bueno, y después con Fito yo siento que fui la Barbie tecladista, o sea, no quiere decir que si no hubiera sido así de Barbie no hubiera estado igual, porque Fito cuando me llamó para tocar no me había visto, solo había escuchado un cassette que le había grabado a alguien de yo tocando. Pero bueno, probablemente le mostró eso y después le dijo, y es una mina y está buenísima, que es la que viene después de... Entonces, bueno, a veces a mí de chica se me confundía esto de ocupar ese lugar de belleza con todo lo complicado que es, con no tener panza, con todas esas cosas que complican a ser una figura eh, tan, o sea, para estar arriba del escenario con esa panza chata y con todo eso, lleva un montón de trabajo detrás. No es algo fácil o sea, y yo lo sigo viendo, digamos, ¿no? No es que se acabó, sigue pasando. La imagen de belleza femenina, si tú miras a veces a la madrugada haciendo zapping, me pongo a ver ¿cómo se dice? Algún desfile de modas, y la imagen de belleza sigue siendo una mujer muerta de hambre, literalmente, son huesos en las pasarelas. Y eso parece que está ahí como de costado, pero eso nos marca a todas todo el tiempo. Eh, Acá está interesante. Hoy justo a la mañana que prendí la tele también en Canal 11 había una mesa donde hablaban sobre ese tema y me pareció muy interesante el enfoque. No me acuerdo cómo se llamaba el programa porque no conozco los nombres de acá, de las conductoras, pero estaban hablando todo eso de la dismorfia corporal, o sea, de cómo marca a una niña eso, o sea, tener que ser eso, ¿no? Y los padeceres y la bulimia, la anorexia, todo eso que ya sabemos, ¿no? Así que sí, ese sigue siendo
Eso yo sigo luchando, o sea, no es que luchando, lucho en mí, en mi propio ser, y también me gusta llevar eso arriba del escenario, no hay que olvidar de eso. Porque si tú prendes la tele y te pones a mirar, tal vez acá un poco menos, pero en Argentina directamente parece un desfile de moda. Por ejemplo, las conductoras de tele, cómo son. Las conductoras de programas hasta periodísticos. Son figuritas que dices, wow. Y los hombres no, están ahí con su panza, su pelada, o sea, entonces sigue habiendo como una tiranía muy Una grande. injusticia para las mujeres, porque, por ejemplo, Sí, muchos, como dices, conductores pueden llevar el mismo traje toda la semana, pero la chica tiene que vestirse diferente todos los días. claro, sí, sí, sí. Sí, tremendo. Mucha injusticia para la mujer. Y bueno, en Biopiano, pues cuéntanos un poquito más, dónde vamos a poder adquirir los boletos, va a ser a través de tu página, a través de una boletera. Sí, la boletera es Boletópolis. Si ustedes entran en el, bueno, yo lo tengo en mi bio de mi Instagram, pero en el de El Vicio también, Boletópolis es la tiquetera que se pueden comprar, creo que están anticipadas 320 y ahí en puerta va a ser 400, pero los martes tienen en el vicio una cosa que se llama el 30% off del vicio. Así que los martes se puede comprar con el 30% menos. El martes que viene sería, ¿no? Creo que queda 280 el boleto, no sé, ahí me estuve fijando que me pasaron ayer lo de Boletópolis, pero bueno, sí, esa es la tiquetera. Y me imagino que ya habías visitado la Ciudad de México, Sí, 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 claro, sí. pero ¿planeas llevar Biopiano a otras ciudades del país? En este viaje no, porque esta fechita me agarró como de sorpresa, venía como en otro plan y Marisol me dijo, no, tienes que tocar, ¿cómo no vas a tocar si vas para allí? Bueno, ok, pero sí, mi idea es regresar e intentar hacer como una pequeña ojirita o hacer un poquito más de fechas aquí. eh, sí, para octubre, por ahí sería mi idea regresar. Vamos a ver si lo puedo armar. ¿Y con Divas de Diván planeas venir a México en algún punto? Bueno, siempre está la posibilidad. Siempre está la posibilidad, pero vamos a ver, sí, ojalá. Y bueno, también leí que estudiaste psicología. Me llamó mucho la atención que usas la música como, digamos, musicoterapia, como forma de curación. No, estudié psicología. Yo vine a vivir aquí a México y porque tuve mi hijo está viviendo aquí, porque el papá es mexicano. Y, y cuando tuve a él bebé y que no podía viajar, que me quedé cuidando los primeros años. Ahí tenía esta asignatura pendiente de la psicología también un poco para esto que decía antes de la vejez, ¿no? Que yo decía, cuando sea vieja no voy a poder seguir siendo sesionista, tengo que buscar una profesión que sea para viejas. Y pensé en la psicología como algo interesante. Pero también estudié musicoterapia, pero no me gusta tanto la teoría de la musicoterapia, está como muy forzada, pero siempre me interesó. En Argentina estamos súper atravesados por el psicoanálisis y por la psicología. Y ahora sí estoy hace 10 años en el Centro 1 de Salud Mental, que es un centro de salud argentina muy, muy renombrado, donde se forma mucha gente. En La Cigarra, que es el lugar de adultos y niños jóvenes con psicosis y autismo, ahí yo desarrollé un taller de música y hace 10 años que lo hago eh, ese taller en la cigarra. Y es algo que me encanta hacer todos los viernes. Ahora me mandan, el viernes pasado no estuve porque ya estaba viajando, y me mandaron el videíto que me extrañan y bueno, es un lugar que yo también quiero mucho. Vaya, eres toda una mujer, una power woman. Sí, por eso cuando dijiste súper, nada, bueno, qué sé yo, hay que sacarle jugo a la vida porque es corta y se va. Sí, lamentablemente. Y pues también me encantaría quedarme a charlar horas contigo, preguntarte muchísimas cosas, pero también aquí el tiempo en internet es corto.
Sí, 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 yo también tengo ahora un pequeño ensayito, así que no sabía Pero que iba a ser tan larga, pensé que iba a ser más corta. Bueno, estás más que invitada el viernes, por supuesto, ¿eh? muchísimas gracias. Les recordamos viernes 27 de junio en el bar El Vicio a través de Boletópolis. Y Van a también si de tu programa quisieran algún 2x1 o algo, no sé cómo hacen, si sortean o lo que fuera, también me dejan hacer eso ahí también. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo, por compartirnos pues parte de tu vida y el espacio. De verdad que es una gran oportunidad de poder charlar contigo. No, por favor, Claro muchas que gracias a ti, ¿eh? estaremos ahí Sí, presentes por favor, te apoyando. espero. Gracias. Chao. Chao.